Bueno, el segundo tema de conversión de energía eléctrica uno es dispersión de flujo, inductancia y energía. A ver, de acuerdo con la ley de Faraday, cuando un campo magnético presenta variación con el tiempo, se produce un campo eléctrico en el espacio. El campo, la integral cerrada, la integral de una superficie cerrada, bueno, el campo eléctrico diferencial de línea es igual a la densidad de flujo eléctrico, la variación del flujo eléctrico. La ecuación 1.26 establece que la integral lineal de la intensidad del campo eléctrico E alrededor de un contorno cerrado C, la integral lineal de la intensidad del campo eléctrico E alrededor de un contorno cerrado C es igual a la razón temporal del cambio de la dispersión del flujo magnético, por ejemplo, en el que pasa a través de dicho contorno. En estructuras magnéticas con devanados que poseen alta conductividad eléctrica, en estructuras magnéticas con devanados que poseen alta conductividad eléctrica, como el que se muestra en la figura 1.2, o en la figura 1.2. Bueno, en estructuras magnéticas con devanados que poseen alta conductividad eléctrica, puede demostrarse que el campo eléctrico E en el alambre es extremadamente imperceptible, por lo tanto puede ignorarse. Como consecuencia, la sección izquierda de la ecuación 1.26 se reduce adquiriendo el signo negativo del voltaje inducido E en las terminales del devanado. De manera adicional, el flujo en la sección derecha de la ecuación 1.26 es dominado por el flujo del núcleo θ, ya que el devanado y por consiguiente el contorno C acopla el flujo del núcleo n veces. La ecuación 1.26 se reduce a la siguiente expresión: el voltaje inducido E es igual al número de vueltas por el cambio en el flujo del núcleo, el cambio en el flujo del núcleo, que es igual al cambio en la dispersión de flujo, donde lambda es la dispersión de flujo del devanado y se define de la siguiente manera: lambda igual al número de veces de vueltas, el número de vueltas por el flujo en el núcleo. La dispersión de flujo se mide en Webers, o el equivalente en Webers vuelta. El símbolo θ se utiliza para indicar el valor instantáneo del flujo variante en el tiempo. El símbolo θ se utiliza para indicar el valor instantáneo del flujo variante en el tiempo. En términos generales, la dispersión del flujo de la bobina es igual a la integral de la superficie. En términos generales, la dispersión del flujo de la bobina es igual a la integral de la superficie del componente normal de la densidad del flujo magnético comprendido en cualquier superficie que abarque dicha bobina. Ya ven. En términos generales, la dispersión del flujo de la bobina es igual a la integral de la superficie del componente normal de la densidad del flujo magnético comprendido en cualquier superficie que abarque dicha bobina. La dispersión del flujo de la bobina es igual a la integral de superficie normal de la densidad del flujo magnético comprendido en cualquier superficie que abarque dicha bobina. Note que la dirección del voltaje inducido E se define mediante la ecuación 1.26. Por lo tanto, si las terminales del devanado sufrieran un cortocircuito, una corriente pasaría en dirección opuesta al cambio.
Para un circuito magnético compuesto por material magnético con una permeabilidad magnética constante o que contenga un entrehierro dominante, la relación entre el flujo y la corriente será lineal. Y podemos definir la inductancia L como la razón entre la dispersión del flujo del devanado y la corriente. Sustituyendo las ecuaciones 1.5 y 1.8 en 1.28, queda en 1.8, sustituyendo las ecuaciones 1 en la ecuación 1.28, sustituyendo las ecuaciones 1.5 y 1.18 y 1.28 en la ecuación 1.29, tenemos la siguiente expresión. N por número de vueltas por el valor instantáneo del flujo Sí, porque la inductancia es igual a la dispersión sobre la corriente, pero la dispersión es igual al número de vueltas por el valor instantáneo del flujo. Y bueno, el número de vueltas por flujo. Y abajo la corriente es igual a la fuerza magnetomotriz sobre el número de vueltas. El número de vueltas pasa para arriba, queda n al cuadrado, número de vueltas al cuadrado por el flujo instantáneo sobre fuerza magnetomotriz, que es flujo por reluctancia. Se cancelan los flujos y queda el número de vueltas al cuadrado sobre la reluctancia total, que es igual a la inductancia. Bueno, en esta expresión se observa que la inductancia del devanado en un circuito magnético es proporcional al cuadrado de las vueltas e inversamente proporcional a la reluctancia del circuito magnético que se asocia con el devanado. Por ejemplo, en la ecuación 1.20 se asume que 1.20, ¿cuál es 1.20? A ver.
de la ecuación 1.20. Ajá. Del flujo, que dice que el flujo es igual al número de vueltas por la corriente por la permeabilidad del vacío por el área de la sección transversal sobre la longitud del entrehierro. En la ecuación 1.20 se asume que la reluctancia del núcleo se puede ignorar en comparación con el entrehierro. La inductancia del devanado se muestra en la figura 1.2 y es igual a 1.20. La ecuación 1.20 no dice nada sobre el... Ujú. Ah, la reluctancia es... Ahí está. En esta expresión se observa que la inductancia del devanado en un circuito magnético es proporcional al cuadrado de la vuelta de seno. La ecuación 1.20 asume que la reluctancia del núcleo se puede ignorar en comparación con el entrehierro. La inductancia del devanado, si se asume que la reluctancia del núcleo se puede ignorar en comparación con el entrehierro, la inductancia del devanado, que se muestra en la figura 1.2, es igual a L es igual al cuadrado sobre la permeabilidad del aire por el área de la sección transversal por los sobre la longitud del entrehierro. Entonces, la reluctancia, no, la inductancia es igual al número de vueltas al cuadrado por la permeabilidad del aire por el área de la sección transversal sobre la longitud del entrehierro. La inductancia se mide en henrys o vueltas Weber por ampere. La ecuación 1.31 muestra la forma dimensional para expresiones relacionadas con la inductancia. Así, la inductancia es proporcional al cuadrado del número de vueltas, a la permeabilidad magnética y al área de la sección transversal y es inversamente proporcional a la longitud de dicha área. Es importante hacer notar que en sentido estricto el concepto de inductancia requiere una relación lineal entre el flujo y la fuerza magnetomotriz. De esta manera no es posible aplicarlo rigurosamente en circunstancias donde las características no lineales de los materiales magnéticos dominan el funcionamiento del sistema magnético, como se observó en las secciones 1.3 y 1.4. Sin embargo, en diversas situaciones de interés práctico, el entrehierro domina la reluctancia del sistema, que es por supuesto lineal, y los efectos no lineales del material magnético pueden no tomarse en consideración. En otros casos, pudiera ser aceptable suponer un valor promedio de la permeabilidad magnética para el material del núcleo y deducir un promedio de inductancia correspondiente que puede emplearse para realizar cálculos con una precisión técnica razonable. El ejemplo 1.3 ilustra la situación que se planteó en el primer caso y el ejemplo 1.4 muestra los casos donde es posible suponer por la pérdida de la permeabilidad magnética y de la inductancia. Por el ejemplo 1.3 ilustra la situación que se planteó en el primer caso. 1.3 circuito magnético de fibra 1.6 consiste en un devanado N con un número de vueltas sobre el núcleo magnético de permeabilidad infinita con dos entreguerros paralelos con longitudes G1 y G2 y con áreas área 1 y área 2 respectivamente. Ajá. Bueno, determina la inductancia del devanado y la densidad del flujo B en el entrehierro 1 cuando el devanado lleva una corriente I. Ignore los efectos marginales en el entrehierro.